Si en años recientes has estado activo por internet, es muy posible que conozcas todo este concepto un tanto extraño que son los backrooms. Una idea que comenzó como una simple publicación de 4chan, pero que con el tiempo se convirtió en algo muchísimo más grande. Desde videojuegos, videos, series de YouTube, incluso una película que recientemente fue muy bien recibida tanto por personas que ya conocían del fenómeno como por quienes nunca habían escuchado hablar de él. Pero más allá de toda la mitología que se ha construido alrededor de los backrooms, siempre hubo algo que me llamó mucho la atención. Pues es raro ponerte a pensar que inicialmente un lugar que no tiene monstruos, no emite siquiera sonidos y que tampoco presenta un peligro aparente pueda hacernos sentir tensos o mantenernos constantemente en alerta. Y fue precisamente todo esto lo que más me terminó fascinando acerca de este concepto, la idea de que un lugar pudiera convertirse en el villano de una historia. Y al final de todo yo solo me puedo plantear una pregunta, la cual es ¿por qué le tenemos miedo a algo que parece completamente normal? Gracias a este fenómeno llevo bastante tiempo intentando entender de dónde viene exactamente esta sensación. Porque lo curioso es que al ver imágenes como estas, me di cuenta que no estaba experimentando algo realmente nuevo. Los backrooms existen desde hace apenas algunos años, pero la incomodidad y la tensión que me producen llevan presente desde mucho más tiempo. Lo extraño es que no la encontré en el terror directamente. No está en un personaje siendo perseguido, ni cuando alguien entra a un cuarto oscuro y las tablas viejas empiezan a rechinar. La encontré en lugares y en momentos que en teoría no deberían dar miedo. No es ni de cerca su objetivo, pero que de igual manera que esta foto me provocaba algo realmente extraño. Y fue gracias a muchísimos videos y muchísimos posts que terminé entendiendo un poco mejor de dónde puede venir todo esto. Si es que ustedes están familiarizados con este tema, probablemente pensarán que voy a comenzar a hablar acerca de los espacios liminales. Y sí, en cierta forma están relacionados, pero realmente quiero centrarme más en otro concepto que creo que puede explicar un poco mejor la sensación que estoy intentando describir. Pues no creo que todo pueda conectarse a lo liminal como tal, y eso ya lo verán más adelante. El tema del que hablo es la kenopsia, una palabra utilizada para describir la extraña emoción que aparece cuando un lugar que normalmente está lleno de actividad se encuentra vacío, silencioso o abandonado. No sé, una escuela durante vacaciones, un centro comercial sin personas o una calle que normalmente está llena de movimiento pero que de repente parece completamente detenida. La kenopsia describe esta sensación inquietante que aparece cuando algo que debería tener vida deja de hacerlo, y al menos en parte explica perfectamente por qué imágenes como las de los backrooms generan tanta incomodidad. Sin embargo, mientras más pensaba en ello, más me daba cuenta de que la kenopsia por sí sola no terminaba de explicar del todo lo que yo recordaba, porque muchas de las cosas que me habían provocado esta sensación ni siquiera eran lugares reales o lugares que podía llegar a conectar de manera directa con algo lleno de vida. Para explicarme mejor, el primer recuerdo que tengo de este es uno de cuando yo estaba más pequeño y comencé a jugar Kingdom Hearts, que desde ahí ya está todo mal, pero lo peor vino cuando llegué a The End of the World. Había algo en ese lugar que me resultaba profundamente incómodo, pero no solo fue ahí. Pensando un poco más para atrás, me pasó exactamente lo mismo con Hollow Bastion o también con Destiny Island al final del juego. No era miedo exactamente, pero sí una sensación difícil de describir. Lo mismo me pasó años después con los mapas de Garry's Mod o con los gameplays de Left 4 Dead. Fue aquí cuando comencé a notar un patrón, y después recordé los juegos de PlayStation 2 que a día de hoy siguen provocándome exactamente lo mismo. Por decir un ejemplo, en Spider-Man 3 el mapa de Nueva York me resulta extraño e incómodo, mientras que la ciudad de Spider-Man para PlayStation 4 jamás me ha provocado. Y durante mucho tiempo me pregunté qué era exactamente lo que tenían en común todos estos ejemplos. ¿Es algo de iluminación? ¿Es algo de texturas? Pues lo que yo siento que es un tanto de claustrofobia, pues la ciudad sigue, pero no es más que una textura plana que está lo más lejos posible para evitar que lo notes. Y no solo eso, igual los edificios, los carros, las personas y absolutamente todo. La respuesta creo que terminó apareciendo cuando empecé a pensar en otra situación que siempre me había generado una sensación parecida. Cuando alguien rompía un videojuego. Cuando un jugador encontraba la forma de salirse del mapa, atravesar una pared o llegar a una zona que claramente no estaba diseñada para ser explorada. Me pasó cuando descubrí que podía llegar antes de tiempo a la segunda ciudad de GTA Liberty City Stories. Me pasó viendo videos de personas encontrando habitaciones ocultas y me sigue pasando cada vez que veo esos escenarios donde la ilusión comienza a romperse y te das cuenta que detrás de una ciudad enorme solo existe una textura colocada en la distancia para fingir que el mundo continúa. No era únicamente la ausencia de personas lo que resultaba incómodo, es la sensación de estar viendo algo que no debería ver, de haber llegado accidentalmente a un lugar que existe pero que nunca fue pensado para ser observado.
Y yo sé que puede sonar a que ya me desvié completamente del tema inicial, pero creo que podemos llegar a conectar absolutamente todo lo que dije con este concepto bastante interesante llamado el Uncanny Valley. Generalmente se utiliza para describir la incomodidad que sentimos frente a robots, muñecos o personajes digitales que se parecen mucho a una persona real sin llegar a ser completamente humanos. Son familiares, los podemos incluso llegar a reconocer, pero hay algo en ellos que nos hace sentir que algo está mal. Creo que una lógica muy parecida y simple puede aplicarse a los lugares. Los backrooms parecen una oficina, un hotel o cualquier otra cosa. Los mapas vacíos de Garry's Mod parecen espacios reales y en general muchos escenarios de videojuegos intentan parecer ciudades auténticas. Todo resulta familiar, pero al mismo tiempo sentimos que algo no encaja. No son lugares completamente desconocidos y quizá por eso resultan tan inquietantes. Lo reconocemos, pero sentimos que algo les falta. Y gracias a todo lo anterior mencionado es que creo que Backrooms funciona también como película y sobre todo para abarcar cualquier tipo de público. Aunque efectivamente existen monstruos dentro de su universo, jamás han sido el centro de la experiencia. De la misma forma en que el Hotel Overlook en The Shining o Yonder en Vivarium terminan convirtiéndose en el villano, en Backrooms es el propio espacio el que genera la incomodidad. En muchas películas de terror tenemos miedo de que alguien abra una puerta o entre a un lugar porque sabemos que existe una amenaza y es cuestión de tiempo para que se haga presente. En Backrooms ocurre justo lo contrario. Los personajes entran a estos espacios sin saber qué exactamente va a pasar. Literalmente como cuando cualquier persona camina a oscuras, sin entender si existe un peligro real, sin saber qué es exactamente ese lugar, hasta el punto que la mente directamente se reprime y llega a la conclusión fácil de que algo no está bien. El miedo no nace de una amenaza visible, sino de una sensación constante de que estamos observando algo familiar que ha dejado de comportarse como debería. Por eso digo que todo esto me parece muy interesante. Es un tipo de terror que viene de un lado más vulnerable, porque directamente la mente ve muy diferente esto a esto. Porque puede que te ama de ambos, pero cualquiera de nosotros actuaría diferente en las dos situaciones. Lo digo también por el hecho de que puede estar en diversos lados, desde una foto, un mapa de un videojuego de Disney o en una visita a tu propia escuela de noche por cualquier razón. Y para concluir toda esta mezcla de conceptos y cosas, solo quiero decir que me parece fascinante explorar este lado tan extraño del terror, tanto en el cine como en los videojuegos, de esta forma casi que ambigua de hacerlo sentir. Pues todos sabemos perfectamente que las persecuciones y asesinos seriales dan miedo, pero es muchísimo más interesante notar que algo como una oficina extraña nos pueda dar exactamente el mismo feeling. Entonces ahora Backrooms vino a dar una vuelta refrescante al terror, a explorar un concepto de algo cotidiano hasta convertirlo en algo merecedor de pesadillas, de gritos y de traumas. Y creo que después de pensar tanto en todo esto, la respuesta no está únicamente en la kenopsia, ni en los espacios liminales, ni siquiera en el Uncanny Valley. Y todos estos conceptos ayudan en parte a describir el fenómeno, pero ninguno termina de asentarlo por completo. Y yo por eso simplemente quería conectarlo con lo mío, que son los juegos y las películas, porque los Backrooms vinieron a conceptualizar algo que indirectamente el ser humano le teme y le incomoda por naturaleza. Y me encanta que la gente utilice este concepto para crear un producto de terror. Sobre todo en tiempos modernos en donde las películas son flojas en querer hacer algo interesante y los juegos no terminan de aterrizar algo fuera de lo dopamínico. Y yo con lo que más me quedo de todo esto es que a pesar de todo lo investigado y contado, aún no me siento del todo conforme con la conceptualización. Porque siento que hay algo más allá detrás de estos lugares, que la cabeza humana le tiene miedo a este tipo de cosas por algo más allá de una desconexión de lo cotidiano, que pueda venir de algo incluso evolutivo y de algo que la mente indirectamente está esperando a ver en estos lugares.